Universitaria. Le damos la bienvenida a Lourdes Bonfante, estudiante de Ciencias Sociales de la UBA. Hola, Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Luca Bonfante, consejero estudiantil de Filosofía y Letras. Sí, señor. Bueno, gracias por estar aquí. Escuchaban a Flor, bueno, distintos testimonios. Me parece que todos tienen un objetivo en común, que se tome conciencia de la importancia de tener un presupuesto acorde a las necesidades de la educación pública, ¿no? En este caso de la universitaria. Sí, estamos hablando de que cada 10 pesos que tenía la Universidad de Buenos Aires el año pasado, ahora solo tiene 2, ¿no? Con tarifas que aumentaron más del 500%. A eso se le suma la pulverización del salario de todos los docentes, y es una situación realmente que no se puede sostener. Por eso la movilización de hoy va a ser masiva. Van a participar más de 60 universidades nacionales, bueno, lo estuvieron reflejando un poco acá. Y va a ser muy, muy importante. ¿Le pueden contar a la gente cómo se estudia en las universidades públicas? Porque en realidad hay una gran ignorancia. Los estudiantes de la UBA serán 300.000 aproximadamente, sí. En una urbe de 12, 14, 15 millones de personas. ¿Le pueden explicar a la gente cómo se estudia en las universidades públicas? Porque hay toda una idea fantasiosa con que la universidad pública es un lugar lleno de lujos, de gastos, de despilfarro, y realmente no es así. Es un lugar de aulas austeras donde uno llega, estudia, tiene buenos profesores, y ese es el lujo que puede darse, pero no va, por lo menos era así cuando yo estudié hace unos cuantos años, supongo que sigue igual, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís porque es de calidad, porque hay docentes que dejan su vida... No porque tengamos bancos nuevos, ¿no? Totalmente, pero... La universidad pública es de calidad por la materia intelectual, digamos. Sí, por el rol de los docentes, y es importante reflejar esto porque cuando estamos hablando de defender la educación pública, también tenemos que hablar de las complicaciones que tenemos los estudiantes para poder acceder a ella. El otro día charlaba con una compañera, mi facultad está cerca de la zona sur de Provincia de Buenos Aires, ella vive en Cañuelas. 4.000 pesos paga por día para poder transportarse a la facultad. Son 12 lucas a la semana. Es un número que es mucha plata, y hay que hablar de eso porque me parece que la movilización de hoy, además de tomar el tema del presupuesto, tiene que también, o eso es lo que estamos charlando entre los estudiantes, que hoy anoche tuvimos vigilia en nuestra facultad, estamos sin dormir, pero lo que estamos charlando es que hay una situación que es grave también desde el punto de vista de que quienes estudiamos somos trabajadores y están queriendo hacer una universidad donde nos quedemos afuera los que trabajamos. Ese es otro tema. ¿Cuántos alumnos se anotan en materias a la noche porque durante el día trabajan? Otra realidad que la gente que no fue a la universidad pública, que no viene de familia trabajadora, desconoce. Ahora, chicos, yo quería preguntarles, porque estamos todos de acuerdo que esto se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar y ahora. Pero ¿qué les pasa personalmente a ustedes cuando la CGT dice, nosotros vamos a marchar también? ¿No sienten que le empiojan un poco el reclamo y que empieza a hacer todo con todo? A nosotros lo que nos parece importante, por ejemplo, en mi facultad en Filosofía y Letras, se estuvieron acercando en los últimos días, por ejemplo, trabajadores despedidos de distintos lugares, ¿no? Aerolíneas argentinas, bueno, trabajadores del Inca, de Telam, ¿no? Y a nosotros nos interesa construir esa coordinación por abajo. Después, si, por ejemplo, Héctor Daer moviliza hoy, para nosotros, digamos, no es lo importante eso, sino los lazos que se tienden por abajo, porque hay muchos trabajadores que mandan a sus hijos a la universidad o que tienen la posibilidad de hacerlo, y hoy movilizan también porque movilizan por sus hijos, y por eso va a ser también una movilización masiva, y por eso me preocupa, viniendo para acá, estaba viendo que hay un montón de camiones de gendarmería ya puestos cercanos a la zona de Congreso. ¿Te preocupa que se aplique el protocolo Bullrich? Y a nosotros nos preocupa bastante porque va a ser una movilización con más de 60 universidades nacionales, donde van a participar familias, donde van a participar toda la comunidad educativa, y sería un problema muy importante si Bullrich quiere montar una provocación sobre una movilización que realmente va a desbordar las calles y probablemente sea la movilización más no va a alcanzar las veredas, vos decís que no, es que indudablemente. Evidentemente hay un momento en que la concentración va a llegar a las avenidas, a las calles. No sé, ahora, Javi, seguramente vos tenés información respecto de cómo se va a armar esto, por esto que acaba de mencionar Luca, ¿no? A ver, dame los camiones de gendarmería, ¿cómo está la calle? A ver, los tenés ahí. Y de paso contamos, Javi, esto es lo que decías vos, Luca, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que se está preparando para hoy en caso de que los chicos, la gente que vaya, que van a ser chicos grandes, tomen la avenida y empiecen a caminar por allí?
y eviten que la gente pueda transitar. Mira, lo que hay dentro, primero, antes que nada, ya se han hecho por lo menos 2 reuniones con la Federación Universitaria, con obviamente miembros de la Universidad de Buenos Aires en general, para tratar de coordinar lo que es o lo que va a ser justamente la marcha de hoy. Se ha convenido que a la 1 de la tarde se convoquen todos en la Plaza Jusey, o un grupo importante en la Plaza Jusey. De allí ese grupo va a marchar hacia la plaza de los 2 congresos, frente al Congreso de la Nación. Todo lo que sea traslado, o sea, desde plaza a plaza y de plaza Congreso hacia Plaza de Mayo, es patrimonio de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que sea calles. Lo que es concentración es Ministerio de Seguridad de la Nación, Prefectura, Policía Federal, ¿Concentración en cualquier lugar o concentración en Casa Rosada y en Congreso? Concentración en Plaza de los 2 Congresos y en Plaza de Mayo. Ah, ok. Bueno, Bien. a partir de Jusey es ciudad, Sí. no es Nación. Y el camino es por Plaza Jusey, Córdoba, Callao. Córdoba, Callao. Córdoba, Lo Callao, que hasta Congreso. se va a instrumentar en ese desplazamiento de Jusey a Plaza de los 2 Congresos es liberar por lo menos 2 carriles de ambas avenidas para que pueda circular el tránsito y los colectivos, por supuesto, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves, Lucas? No, a nuestro... ¿Ves posible esto? A ver, va a ser una movilización, repito, donde van a participar decenas de miles de personas, probablemente sea la movilización más grande desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Bueno, Entonces, pero eso dependerá de la cantidad. A ver, si hay una cantidad de 15.000, 16.000 personas, es imposible. Se calcula que va a ser porque no entran en una calle. el problema para nosotros es que... Ahora, esto también pasa por la voluntad de ustedes de que si no son muchos, puedan dejar también transitar. Ahora, si son muchísimos, es imposible. Por eso, Van a ahora, ocupar esto lo toda la hace, calle. estas imágenes, que el gobierno las difunde también adrede, son para generar miedo. Entonces a mí me parece importante decirle a todas las personas que van a movilizar hoy que lo hagan igual, porque cuando se movilizó, por ejemplo, el 8 de marzo, el 24 de marzo, Patricia Bullrich se tuvo que ir al Mazo en esas ¿Pero por movilizaciones qué porque miedo? fueran Esto no es masivas. miedo, esto es custodiar que no haya ningún tipo de incidente y a ustedes mismos también. Yo Si creo hay gente que- infiltrada que pueda hacer o provocar, ¿Temen va a eso? va a actuar la ¿Temen a que policía. haya infiltrados que la puedan... Siempre que no pudrir? hubo policía, no hubo ningún tipo de violencia. No, la cortaron violencia es... todas las calles, todos los piqueteros, todo, y la gente no pudo No, transitar. bueno, pero esto es una Bueno. movilización donde va a participar decenas de personas, decenas de miles, con toda la comunidad educativa. No hay forma de que no se corte la calle Bueno, pero- naturalmente. A ver, digamos. para. Patricia Bullrich diciendo que quiere aplicar el protocolo antipiquetes a estudiantes universitarios, para mí lo que está expresando es que hay un temor del gobierno porque va a ser una marcha que es multitudinaria y porque se sabe que el reclamo por educación también contempla que tiene que frenarse un montón de otros aspectos del plan de Milei, como el DNU, como la ley ómnibus, como la posible reforma laboral que va a entrar en los próximos días al Congreso. ¿Por qué? Porque nos afecta como estudiantes. Todo lo que afecte al pueblo trabajador nos afecta a nosotros como estudiantes. No se puede defender la universidad sin atacar esos problemas. Entonces yo veo una preocupación del gobierno que incita a mostrar estas imágenes de un montón de camiones de gendarmería, porque está preocupado realmente, porque la marcha de hoy puede ser una gran canalizadora de todo el descontento social Lourdes, que hay. Yo decía, no solamente marchan estudiantes, van a marchar personal docente, no Exalumnos. docente, gente que, claro, recibían la UBA. Digo, va a haber, y muchos que van a acompañar en solidaridad en defensa de la educación pública. Ahora, por la capacidad que ustedes tienen de construcción de mensaje, si tuvieran 5 minutos frente al presidente, ¿qué le dirían respecto de en dónde está equivocado y qué debería hacer? Yo, por mi parte, y lo charlábamos ayer con varios estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, es que durante toda la semana se vieron expresiones gigantescas de todas las universidades nacionales. Un Cuyo en Mendoza, en Jujuy en la UNJU, en todas las universidades del conurbano, en La Plata, acá en la UBA. Entonces, sin duda está pasando algo que se está poniendo en pie la comunidad educativa. Milei toma nota de eso y efectivamente tiene miedo de cómo se pueda llegar a desarrollar eso, porque también conoce la potencia que puede llegar a tener el movimiento estudiantil
cuando se pone de pie. Él habla de hace 100 años que la Argentina era un lugar glorioso. Bueno, nosotros nos apoyamos en otra tradición argentina, que es la tradición del cordobazo, y por eso peleamos, digamos. Entonces le diría al presidente que no desafíe... De todas formas, hace 100 años Argentina había tenido su reforma universitaria, ¿no? Efectivamente. Claro, que pasa que en el pasado glorioso que te quieren contar, cuenta unas cosas y no otras. A ver. Y hace 100 años ya Argentina ya había tenido la reforma universitaria del 18, que lo hace el país más avanzado de América adelantada, Latina en materia de exactamente. educación. La libertad Primero de en América cátedra. Latina. Que fue una conquista del movimiento estudiantil, además, ¿no? Exactamente. Déjenme sumar a Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Un Bien. gusto y un saludo a los chicos y chicas que están ahí en el piso. Los estabas escuchando, ¿qué opinas? Estábamos justo en esto, en que si tuviesen la posibilidad de hablar con el presidente o algún representante del gobierno para acercar posiciones, ¿qué habría que decirle? ¿Cuáles son las ideas fuerza más importantes? Y la idea fuerza más importante es que hay que otorgar los fondos de funcionamiento y presupuestarios que las universidades públicas necesitan. Las universidades públicas son un motor crucial para el desarrollo del país y así desfinanciadas con este ajuste casi salvaje que el gobierno nacional está llevando a cabo, es imposible que puedan seguir funcionando. Y bueno, ojalá que a partir de hoy, en una marcha que va a ser histórica, que va a ser un hito, que va a haber centenas de miles de personas en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, desde el gobierno nacional puedan tomar nota y entender que hay que cambiar drásticamente las políticas relacionadas con el sector. Yo diría casi con todos los sectores del Estado, ¿no? Con la salud pública también, con la cultura nacional. Digo, no es solo las universidades nacionales y el sistema de ciencia y tecnología que están siendo fuertemente atacados. Sí, vos es que, Guillermo, estaba pensando que lo que atraviesa todos estos sectores que vos estás mencionando y que uno defiende porque son derechos irrenunciables, es algo que el gobierno permanentemente enuncia, que es las auditorías. ¿Por qué? Porque creen que hay dineros que de una manera caótica, desordenada y un poco adrede no iban a parar a la saca o a los fines a los que debieron, sino a otros espurios, supongo que ellos piensan. Guillermo, eso es totalmente falso. Las universidades públicas son auditadas como marca la Constitución Nacional. Por el caso de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene su auditoría interna, que la hace la Universidad de Buenos Aires, y su auditoría externa, que la hace la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional. Es como que yo dijera, el presidente de la Nación no rinde sus fondos como corresponde porque tiene una auditoría interna, que es la que hace la CIGEN. Igual que las universidades, el presidente de la Nación tiene una auditoría interna, que es la que hace la CIGEN, y una auditoría externa, que es la que hace la GN, dependiente del Congreso Nacional. Así funcionan las universidades nacionales desde siempre, y eso está determinado por la Constitución. Yo creo que eso más que nada es como una chicana, como para salir del debate fuerte, que es el del desfinanciamiento que las universidades hoy están recibiendo. Pero entonces, Guillermo, con las auditorías internas o externas, digo, independientemente de dónde sean, también les están faltando recursos, más allá del mantenimiento, más allá de la luz. Digo, tienen estructuras edilicias muy antiguas. Digo, me parece que falta mucho más de lo que están reclamando, ¿o no? Sí, de alguna manera, digo, si tomás, por ejemplo, algunos programas que había del Ministerio de Ciencia en la gestión anterior, construir ciencia, equipar ciencia, programas que ponían financiación del Estado Nacional en las universidades. Bueno, eso también está siendo discontinuado. Y eso abona a lo que vos decís, sin programas para infraestructura edilicia, para equipamiento en laboratorios, es muy difícil que las universidades puedan funcionar. También es obra de este gobierno haber discontinuado ese tipo de programas. Sí, y cuando hablas de la palabra discontinuado, pienso también en que si uno discontinúa un tratamiento que está llevando adelante en un hospital como el Clínicas, eso ya es irreversible. Ya Claro, tiene que ver con la vida o con la muerte, Claro. como lo veas, ¿no? Claro, lo decía el otro día el director del Clínicas, digo, Exacto. una serie de funciones que el Hospital de Clínicas no puede cumplir hoy por culpa de este desfinanciamiento. Y como bien vos decís, lo que se rompe en unos pocos meses puede llevar muchos años reconstruirlo. Por eso es tan importante la marcha de hoy y por eso es tan importante el mensaje que estamos dando para que haya un cambio drástico en las políticas del gobierno nacional para con el sector. Ahora, ¿me dejás rápidamente repasar números con vos, Guillermo? Sí. Porque Sí. hay un comunicado oficial del Ministerio de Petovelo, Capital Humano, que dice, de acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional, se dispuso un aumento del 70% en marzo, llevando la asignación por gasto de funcionamiento a 10.000, bueno, da una cifra. 10.000 palos. Y en sí. mayo 14.000 y pico. Exactamente. Sí, Y agrega, además se dispuso una partida extraordinaria
para atender las necesidades de los hospitales universitarios de 14.403. Bueno, y asimismo, termino, se ejecutó en la presente jornada la totalidad de los gastos específicos para la función salud de universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja. Entonces dice, bueno, ya está. Acá la parte la cubrieron. Déjame aclararlo. Dale, a ver. Hasta la semana pasada era solo anuncio. Supuestamente a las facultades todavía no llegó. Supuestamente a la UBA le debería haber llegado ese reajuste del 70%. Déjame hablar de reajuste y no de aumento. Hay una inflación interanual del 280%. Sí. Y un reajuste propuesto por el gobierno para marzo del 70% y para mayo del 70%. Si lo anualizás, el de marzo ya se comió enero y febrero, el de mayo se va a haber comido enero, febrero, marzo y abril. Si anualizás esos dos 70s, da un 105% de aumento nominal a los fondos del 2023. 105 contra un casi 300% de inflación hace que en términos reales los fondos de funcionamiento estén en la mitad en términos anuales de lo que eran realmente el año pasado. O sea, estamos todavía lejos de cubrir la inflación. Eso en lo que hace a los gastos de funcionamiento, que son solo el 10% del presupuesto universitario. Ahora, el otro Guillermo... 90 son salarios. Y déjame completar esto. Sí. Y en salarios, el ajuste que han tenido nuestros salarios, docentes y no docentes, también es muy fuerte, incluso superior al de otros organismos estatales. En los 4 meses del gobierno de Milei hay una inflación acumulada del 90% y un reajuste de nuestros salarios que solo supera el 30%. Hemos perdido en 4 meses 30% de valor real de nuestros salarios, y eso también tiene que ser corregido en un muy corto plazo, porque si no nos vamos a quedar sin gente en las universidades. Guillermo, la verdad es que no terminaría de entender cuál... A ver, entiendo el motivo de la manifestación de hoy, pero si me paro del lado del gobierno, mandan un comunicado, dicen que el dinero está, le preguntan a Adorni y Adorni dice que no tiene ningún tipo de intención de cerrar la universidad. ¿Cuál es el error de comunicación que está faltando acá? Porque claramente no se están sentando a dialogar o hay algo que nos estamos perdiendo. Bueno, pero que por ahí te perdiste la aclaración en números que hice. El reajuste presupuestario... No me la perdí porque también entiendo que es insuficiente. Me digo, más allá de que estos números aumenten, digo, yo sigo viendo que en la universidad faltan recursos. No aumentan, es un reajuste, no es un aumento. No confundamos. Aumentan los números. Otra cosa es lo real. Aumentan los números. Entiendo que es un reajuste, sí, pero en términos reales disminuyen. Por eso digo que es bueno marcarlo, porque con un 300% de inflación anual, un reajuste del 105, como te explicaba, de estos 270, que es lo que dan en términos anuales, todavía estamos muy lejos. Digo, hay algunas mentiras que se dicen. Por ejemplo, el jueves pasado se dijo que había un acuerdo. No era cierto eso. Había un anuncio del gobierno. 70%. Sí, había un anuncio del gobierno por las redes sociales. Yo creo que no se gobierna por las redes, se gobierna convocando a los actores, en este caso al Consejo Interuniversitario Nacional. Recién ahora habría una convocatoria, pero que quede claro, vos preguntabas por qué es la marcha. La marcha es porque todavía están muy lejos de los fondos que teníamos el año pasado, que ya eran insuficientes. Ahora, perdón, para poner precisión, último número de inflación interanual es 287,9%. Claro, o sea, un reajuste en los gastos de funcionamiento con la inflación del 105, de marzo, con la inflación de marzo, la inflación es 287,9, si quieren redondeamos en 288, y el gobierno nacional propone a marzo ajustar 70%, con lo cual está perdiendo casi 220%. Digo, porque así es. No sé así es. Yo además te lo anualizaba. Hay que contar la inflación para tener el número real, digamos. Durán, yo además te lo anualizaba porque ese 70 no se aplica desde enero, sino que desde marzo. Claro. Bien. Durán, sé que dice que las redes sociales no es el camino, pero bueno, hay muchos jóvenes y no jóvenes que lo consumen, y en redes sociales están diciendo que usted adoctrina alumnos. ¿Qué tiene para responder al respecto? Me causa cierta gracia, digamos, que nosotros adoctrinamos alumnos. Digo, nosotros damos los debates políticos que hay que dar, por supuesto. Los alumnos son adultos, los ves ahí en el piso, digamos. Piensan y piensan muy bien. Digo, por supuesto que la universidad pública es un ámbito de debate. A mí me parece adoctrinamiento, por ejemplo, lo que hizo el presidente de la Nación en el Cardenal Copelo. Ahí no tengo ninguna duda. Pero los debates que se dan en las universidades públicas, bienvenidos sean, y por supuesto que los vamos a reivindicar. De ahí a adoctrinamiento,
Se cortó. Ay, qué lástima, porque quería preguntarle, en un aula regular de ciencias exactas, ahora cuando lo recuperemos, si más o menos se sabe cuál es la población, cómo se divide la población entre aquellos que pueden estar de acuerdo. Ah, ahí estás, Guillermo. Frente a un aula, ¿no? Donde vos das clases. Tenemos vamos a ver el video y después lo seguimos hablando con Guillermo. Dale, a ver. Sí. Esto es ciencias exactas, para ubicarlo donde es el decano Guillermo. Bueno, tenemos la parte de la aceptación, del aplauso de Guillermo. Después, si tienen el discurso, lo pasamos. Digo, también entiendo que aquel que quiere escuchar, escucha, y el que no quiere escuchar, la arenga se va, ¿no? En una conformación por supuesto. de una... Sí. No se fuerza a nadie a nada. Digo, sí, damos los debates que hay que dar. No sé, perdóname, le pregunto acá a los chicos que están. El que no le gusta se va y dice... No, pero además hay un tema que nos parece importante. Perdón, No, sí, hablar cuando se habla de adoctrinamiento, porque el que plantea eso no conoce mucho lo que sucede en la UBA. Más bien lo que viene sucediendo desde la década de los 90. Esta parte es una tendencia más fuerte a la entrada del mercado en la universidad. Estamos hablando de que hay convenios entre facultades con laboratorios, con grandes multinacionales. Entonces, en nuestra humilde opinión, no vendría mal, capaz, un poco más de entrada a otras ideas, porque además en la universidad hay libertad de cátedra. Antes hablábamos de la reforma universitaria de 1918. Claro. Una de las grandes conquistas que tuvo esa gesta estudiantil fue conquistar la libertad de cátedra. Fíjense el nombre, ¿no? Libertad de cátedra. Claro. Entonces, para que pueda haber múltiples opiniones, que múltiples vos en una visiones. materia podés tener 2 o 3 cátedras distintas con diferentes orientaciones ideológicas. Y con diferentes autores. Sí, eso es lo que no le gusta a Milei. Eso es lo que no le gusta a Milei, que haya distintas opiniones. Por eso dice, si no se da Rothbard, Murray y los otros que tienen los mismos nombres que sus perros, bueno, es adoctrinamiento. Bueno, recordemos que varios funcionarios del gobierno han salido de la universidad, sin ir más lejos, Caputo, sin ir más lejos, Caputo, ciencia política, o sea... ¿Cómo conviven los alumnos en cuanto a los partidos? Porque también hay una manera de pensar, de decir, si sos libertario dentro de la UBA, la pasás mal. No, o sea, lo que hay en la UBA en este momento, hay debate por todos lados. Uno camina por los pasillos. Eso está buenísimo. Sí, se escucha debate. Uno va a cursar, hay debate. Hay un momento de liberación permanente que realmente es muy interesante lo que se está viendo en la universidad. Y desde ella, con las personas que votaron a Milei, se debate, porque la votaron bastante gente a este gobierno. Entonces hay que debatir, hay que entender también por qué lo votó un sector importante de la población. Pero también hay que diferenciar que hay un núcleo duro dentro de esos votantes que está dispuesto a atacar a la educación pública, que está dispuesto a avanzar incluso con la privatización, y después hay un sector que lo votó, pero que está viendo que el ataque a la educación perjudica su futuro, perjudica su familia. Angie, me quiero parar sobre la frase que dijiste. ¿Por qué lo votó una parte importante de la población, incluido también una parte importante de la población de estudiantes universitarios? Bueno, a mi modo de ver, porque los últimos 2 gobiernos de los que venimos fueron totalmente desastrosos. Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, a nosotros los jóvenes nos pulverizó nuestras condiciones materiales de vida, nos pulverizó el salario, aumentó la precarización en los trabajos durante la pandemia un montón. Entonces a mí me parece bastante que tiene bastante sentido que haya un sector de la juventud que eligió un canal de expresión por esa vía. Ahora, eso bajo ningún punto de vista quiere decir para mí que ese sector votó ajustar sus propias condiciones de vida, no tener educación. Eso ni los convierte, Lure, en tus enemigos. No, totalmente. O sea, yo creo que los jóvenes sentimos que no tenemos perspectiva de futuro. Y por eso también se explica el voto a Milei. El problema es que justamente, por ejemplo, este recorte que está viendo la universidad o el plan del gobierno tampoco demuestra que él tampoco es una solución a plantear un futuro para la juventud. Eso es lo más, lo comparto con Guillermo Durán, ¿no? Lo más terrible que puede pasar a un estudiante universitario, a una persona en realidad, es no tener una esperanza en el futuro, en una construcción de algo con lo que vos puedas vivir, de lo que te gusta, si es posible, ¿no? De lo que estudiaste, Guillermo.
Sí, por supuesto. Y lo último que tenemos que hacer es enojarnos con los votantes. Simplemente tenemos que explicar cuál es nuestra posición y, bueno, y pedir cambios en estas políticas para con el Estado en general y con las universidades nacionales en particular para que podamos funcionar como corresponde. No, es que hay algo, sin olvidarnos, ¿no?, de lo sagrado que tenemos y que hay que defender, que es la democracia, en donde uno tiene el derecho cada 2 años de volver a apostar, abonar un voto o decirle que no. ¿Por qué? Porque no cumplió con las expectativas. Me parece que eso es lo más importante. Y en el medio están estas luchas, en el medio están estas marchas, y ojalá no se desoigan, porque todos los que están hablando, porque ya, y vos dijiste, Guillermo, algo muy importante, ya no estamos hablando solo de las públicas, estamos hablando de las universidades privadas que adhieren también a esta marcha, aun cuando su situación sea diferente, no digo holgada. Sí, es absolutamente legítimo y también me gustaría preguntarle a Guillermo y a los chicos, ¿qué les pasa? Ya hablamos de qué les pasa cuando se junta la CGT, pero ¿qué les pasa, por ejemplo, cuando senadores que la semana pasada levantaron la mano para subirse el sueldo, usan la bandera de las universidades públicas para ir a dar la cara hoy? ¿Qué es lo que les pasa por dentro? A nosotros nos preocupa muchísimo que haya senadores y diputados del radicalismo y del peronismo que estén hablando de presupuesto, pero al mismo tiempo en este mismo momento están negociando, por ejemplo, la ley bases, por ejemplo, la reforma laboral. Es más, tengo una pregunta. ¿Por qué todavía no hay quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU por parte de muchos de esos diputados? Entonces, sin duda, ahí hay una contradicción. ¿Querés que te responda? Están negociando. Bueno, están negociando. Por eso, nosotros nos parece muy importante en esta movilización que se exprese también que hay distintas posturas dentro de esa gran movilización. Y nosotros ayer en la Facultad de Filosofía y Letras votamos movilizar con una consigna clara. Arriba el presupuesto, abajo todo el plan de Milei. No al DNU, no a la ley ómnibus y no al protocolo Bullrich. Con esa consigna vamos a movilizar el día de hoy. Es muy importante esto que dicen porque pensemos, los senadores, los diputados, están ligados también a los sectores que son parte de los rectorados de las distintas universidades que hay en el país, ¿no? Al rectorado y a los gobernadores. Entonces, por eso para nosotros también es tan importante que se empiece a escuchar la voz de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes de la universidad, que es la que está un poco oculta todavía o que no se escucha, así que gracias por el espacio que nos están dando para poder venir acá y plantear este problema, porque no queremos que el aumento de presupuesto sea a costa de los jubilados y los trabajadores. Eso no lo queremos. Queremos aumento de presupuesto, pero no a costa de que nuestros abuelos sufran, no a costa de no poder seguir, nosotros que somos trabajadores y estudiantes, seguir yendo a la universidad porque te aumente el alquiler, porque te aumente el transporte, porque te despidan, porque te baje el salario. Bueno, no queremos eso. Lourdes y Lucas, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Puedo decir una última cosa antes de irnos? A todas las personas que se quieren movilizar hoy, que lo hagan. No importa las provocaciones que esté montando Patricia Bullrich, hoy vamos a hacer decenas de miles en las calles y eso me parece que se tiene que mantener, así que invito a todas las personas que nos estén mirando a que en distintas puntas del país se acerquen, movilicen con sus familias, con estudiantes, para defender la educación pública y el aumento del presupuesto. Y en paz. Y en paz. Muchas gracias, chicos.